Veía hoy a la mañana, y lo dijimos en el comienzo, este titular del sitio Infobae que señala: el índice de confianza del gobierno de Javier Milei aumentó 102,1% en diciembre y se encuentra en niveles récord. Después, bueno, lees que el estudio se realizó entre el 11 y el 15 de diciembre, o sea, con el gobierno recién iniciado, y te das cuenta que, bueno, estamos hablando de una foto, de un momento en el cual todavía no estaba sobre la mesa el DNU, el paquete de leyes que inevitablemente ha producido algunos movimientos en la opinión. Pero de eso nos puede hablar mucho mejor el licenciado Gustavo Córdoba, de la empresa, de la consultora Suban Córdoba, que marca, bueno, lo que sucedió después de ese 11 al 15 de diciembre, en el que, según Infobae, el índice de confianza en Milei era altísimo. Gustavo, muy buenos días. Aquí te saluda Eduardo Fabregat en la mañana de la 530. ¿Cómo estás? Eduardo, feliz año, un placer. Gracias, igualmente. Bueno, contanos, hicieron un estudio muy grande, ¿no? Son 1.500 casos el muestreo. Sí, pero como bien planteás, fue hecho en una etapa o en un momento ya con las principales baterías del gobierno conocidas, que es el DNU y la ley ómnibus. Así que, a diferencia de esa medición de poliarquía que mide para la Escuela de Gobierno de la Ditela, lo que nosotros alcanzamos a recoger es el impacto inicial en términos de opinión pública, muy politizado, de toda esta batería de medidas que al momento de realizarse esa encuesta no estaba para nada presente en la opinión pública. Entonces sí, el impacto para nosotros es significativo, es determinante de este momento, porque ¿qué estamos viendo? Que de manera inédita en la región y en la Argentina, ¿no? Una pérdida de popularidad del presidente, al menos en lo que respecta a su imagen, con una pérdida que equivale a prácticamente casi un punto por día. Claro. Para que tengamos una idea comparativa, Alberto Fernández, cuando se conoció la foto de Olivos, el cumpleaños de Fabiola, comenzó a perder imagen, pero alrededor de 2 puntos a 3 puntos mensuales, y prácticamente hasta que se fue no paró de perder imagen, pero no casi un punto por día, era 2 puntos o 3 puntos mensuales. Así que hasta la comparación con Alberto Fernández es favorable a Alberto Fernández, y en la región, en América Latina, no tenemos registros de una caída de popularidad tan grande. Ahora, para matizar eso, hay que plantear que lo que está pasando es que gran parte de sus votantes, por distintos motivos, han migrado a una posición más bien crítica, ¿no? Que puede haber una parte de votantes, ex votantes peronistas, por decirlo de alguna manera, que se sienten implicados de manera negativa en la batería de medidas que ha mandado Milei para el tratamiento del Congreso y de la política en general, o votantes de Juntos por el Cambio que simplemente votaron a Milei para desalojar del poder al peronismo, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es una pérdida de apoyo concreto, dependiendo de los temas. Si son más económicos, Milei tiene un apoyo determinado; si es más ideológico, tiene un apoyo también determinado. Pero lo que estamos viendo es que el piso mínimo de apoyo que tendría Milei de acá en adelante sería de entre un 30 y un 35%. Menos de eso, yo te diría, no va a suceder, porque hay muchos votantes de Milei, en primera y en segunda vuelta, que están dispuestos a seguir apoyándolo a pesar de todo, ¿no? Fíjate que hemos planteado hasta hipótesis extremas y absurdas, como la privatización total del sistema de salud pública, y aún así hay un 30% de argentinos que dicen que lo seguirían apoyando a Milei. Es un poco ese 30% histórico antiperonista, ¿no? En Argentina, que nunca se va a inclinar por nada que huela a peronismo siquiera. Así es, o el 41% de Macri, ¿no? Es decir, no hay un porcentaje exacto, fijo. Lo que sí está claro es que hay un límite, que el límite, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos respecto del DNU, si está bueno, si está de acuerdo la gente que le demos a Milei superpoderes para cambiar las leyes y los códigos civil, comercial o penal en la Argentina, apenas un 37% dijo que sí, mientras que un 63, casi un 64% ha dicho que no está de acuerdo. Claro. Acá hay una
acá hay una cuestión interesante, porque ya si uno ve el porcentaje que sacó Massa, ¿no? Que superó el 42-43%, y lo compara con este casi 64%, bueno, estamos hablando de que hay votantes propios de Milei que no están de acuerdo en darle los superpoderes. O cuando evaluamos, por ejemplo, si el Congreso debería aprobar la ley ómnibus que mandó Milei sin cambiar o modificar nada, hay un 35% que está de acuerdo contra un 64% que está en desacuerdo. Es decir, no importa el tema, hay límites, me parece, objetivos de parte de la opinión pública respecto de esta maniobra política de Milei, ¿no? Que si querés, yo te decía, para mí es un gran distractivo. Es como una especie de, mira, un periodista rosarino la denominó como una especie de spam legislativo, es decir, te tiro tantos temas, tantos temas que son imposibles de tratar. Mientras tanto, ¿qué logro? A ver, con el concurso de la Corte Suprema y con el DNU vigente, logro articular y consolidar efectos jurídicos de las principales medidas que sí me interesaban. Entonces, pateo hasta fin de marzo la discusión del DNU, mientras tanto logro vigencia, porque además, fíjate qué interesante esto, la misma Corte Suprema que en menos de 24 horas suspendió las elecciones en Tucumán y en San Juan, ahora se toma más de un mes de tiempo para tratar el planteo que hizo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ¿no? Claro. Está claro que uno de los principales factores por los cuales Milei fue elegido fue la situación económica de la Argentina y de los argentinos, sobre todo teniendo en cuenta que el candidato oficialista era nada más ni nada menos que el ministro de Economía, con un problema inflacionario. Digo, toda la cuestión económica estuvo muy presente en la definición de las elecciones del 2023. ¿Cuál fue, en este estudio que realizaron en Suban Córdoba, cuál fue la apreciación de los encuestados sobre ese tema tan candente que decidió una elección sobre la economía? Mirá, la economía va a ser y seguirá siendo el eje central. Fue para mí el elemento central por el cual Massa no tenía chance, ¿no? Y por el cual Milei era el favorito. La economía es el eje determinante. Dos gobiernos sucesivos que no estuvieron a la altura de las expectativas económicas de la sociedad argentina. Allí radica el apoyo hasta irracional de una parte de los votantes de Milei, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, los dos gobiernos anteriores, tanto el de Macri como el de Milei, no nos dieron crecimiento ni redistribución del ingreso. Por lo tanto, si aquello no funcionó y fracasó, bueno, vamos a esperar que por lo menos no fracase. Así que hay una creencia de que hay una luz al final del túnel. El problema del gobierno de Milei, y creo que esto Milei lo interpreta cabalmente, no tiene tiempo, porque ya está claro que no tiene diputados ni senadores como para avanzar en el Congreso. Él lo sabe, no le importa, va a todo o nada en una estrategia de instalar temas, ¿no? Para que la oposición se vea atropellada. Fíjate lo que fue el discurso de fin de año, el saludo. Sí. Un saludo que debería haber tenido, no sé, algo de empatía, o si no es algo de empatía por los que sufren, bueno, por lo menos un saludo esperanzador, ¿no? Para mentime un poco en todo caso, ¿no? No, pero sin mentir, vos podés hacer un discurso duro, pasar el mensaje, pero al mismo tiempo, la nación, el pueblo, la sociedad argentina estaba expectante de un último mensaje de fin de año. Y la verdad es que la amenaza que surgió de ese discurso habla mucho más de la debilidad política extrema que tiene este gobierno que de su fortaleza. ¿Está? Porque él tiene... Nosotros siempre decimos que la política se presenta en formatos comunicacionales y planteamos que puede haber comunicación sin política, pero ya no puede haber política sin comunicación. Y este gobierno, en términos de comunicación gubernamental, es un desastre, todavía no arrancó. Sigue con su comunicación electoral, es decir, sigue con los tonos, con la inercia de esa comunicación que busca votantes en lugar de solucionar problemas, ¿no? Porque ¿cuándo empieza una comunicación gubernamental? ¿El día que ganás la elección o el día que asumís el cargo? Para mí, el día que ganás la elección, claro, porque se resignifican las expectativas. Desde ese momento, Milei y su staff político
en ningún momento han tenido una posición pedagógica de explicarle a propios y a extraños de qué se trata todo este paquete de medidas. Fíjate qué interesante esto, porque han tenido iniciativa política, ¿no? Han copado la agenda de discusión política con este spam legislativo, pero no se han tomado el trabajo de explicarle nada a nadie, y es ahí donde tienen la mayor parte de los problemas, ¿no? Fíjate lo que es la puerta giratoria esta de entrada y salida de especialistas en comunicación de las áreas del gobierno, ¿no? Sí. ¿Hubo algún tipo de diferenciación en cuanto a la edad? Digo, teniendo en cuenta esta cuestión ya conocida del apoyo que tuvo Milei en los estratos más jóvenes. Sí. Es una pérdida relativa, pero además déjame decirte esto. El impacto definitivo de las medidas todavía no se conoce. Es decir, se conocen algunos y han impactado en algunos casos. Yo creo que dentro de, 20 días, 30 días se van a conocer el resto de los impactos, sobre todo el tema servicios, ¿no? Tarifas, y ahí vamos a ver la contracara de cómo maneja el gobierno la opinión pública, ¿no? Digo, ¿qué? Porque hasta acá es como si no le importase en lo más mínimo la opinión de la gente o el impacto de las políticas en la gente. Fíjate que las medidas para tratar de paliar, ¿no?, este ajuste son prácticamente inexistentes, como cuando viajó a Bahía Blanca en medio de su temporal, del problema climático que tuvieron, y les dijo, bueno, estoy acá, ríense como puedan, ¿no? Digo, esto es realmente llamativo, porque en la extrema debilidad política en la que se encuentra en términos territoriales y en el Congreso, yo pensaría que el gobierno debería salir a buscar un piso mínimo de acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, y eso no lo está haciendo. Gustavo, para ponerlo en cifras, en este estudio que se realizó 28 y 29 de diciembre, hace apenas un par de días, ¿qué cifras entonces de imagen positiva y negativa tienen tanto Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel? Que hay ahí una tensión también, ¿no? Que no es la misma la situación entre Milei y Villarruel de campaña que lo que viene sucediendo entre ellos desde la asunción de la presidencia. Pero ¿en qué cifras están en este estudio tan reciente? No, evidentemente que no hay un buen maridaje, pero... A ver, los dos hoy tienen una imagen muy parecida, con el mismo casi diferencial negativo. Milei tiene 44% de imagen positiva contra un 55% de negativa, fíjate, es un diferencial de menos 11. Y en el caso de Victoria Villarroel tiene casi un 44% de positiva y un 54% de negativa, es decir, un diferencial de menos 10, menos 11, estamos ahí, es decir... ya no se le nota a Victoria Villarroel el diferencial que tenía en encuestas previas, donde siempre medía un poquito mejor que Javier Milei. El dilema es que el contexto para nosotros es jerárquico y preguntamos, ¿no?, la aprobación del gobierno. Hoy lo aprueba el 38,6% y lo desaprueba el 52%. Claro. Y lo aprueba con algo, la aprobación total y definitiva está en torno al 43%, y la desaprobación completa está en torno al 55%. Claro. Entonces ahí te das cuenta que ha habido un voto estratégico para sacar al peronismo, pero que de ninguna manera comulga con las ideas o con las propuestas que está tirando en este momento Milei. Sí. Bueno, igual lo más destacable, digo, el dato con el que arrancaste, esto de perder un punto diario, es como, ¿no? Se marca un tobogán que debería preocupar al gobierno, sobre todo por lo que viene en lo inmediato, ¿no? El impacto que ahora sí va a empezar a tener con cuando se quiten los subsidios al transporte. Ya llegaron, los mails se producirá una modificación en tu cuota mensual. Esas cosas también uno tiende a pensar que se va a profundizar ese tobogán. Mira, yo lo que estoy observando son dos grandes cuestiones. En primer lugar, los que vivimos y ganamos y gastamos nuestro dinero en pesos, ¿sí? Con sueldo, con renta o con empresas, vamos a ser los grandes ajustados en esta historia. Aquellos que obtienen su ingreso, su salario o su renta en dólares van a ser los que menos sufrimiento van a pasar. Entonces, está claro que no es lo que planteó Milei en la campaña electoral, ¿no? En segundo lugar,
hay que observar el comportamiento de la clase media, que a todas luces, la clase media profesional, comercial, ¿no? Que también tiene una gran participación laboral en el Estado, en distintos estamentos, ya sea a nivel profesional o a nivel técnico, también van a ser los grandes perjudicados. Y acá está, creo, el tema central. ¿Hasta dónde la clase media argentina, atacada y ajustada por este gobierno, y también que votó a este gobierno, va a tener tolerancia y paciencia respecto de las políticas de ajuste? Ahí está la gran clave. Sabiendo de antemano que la paciencia o la tolerancia no es un bien que abunde por estos días, y habiendo observado que gran parte de la clase media, sobre todo la porteña, se da pocos días salió a cacerolear, ¿no? Que claro, no es el mismo nivel de protesta que por ahí hay en los conurbanos profundos del interior o del Gran Buenos Aires. Claro. Sí, no, pero ahí hay todo un dato, ¿no? La rapidez, digo, es inédito que un gobierno recién asumido a pocos días ya tenga una protesta no organizada, ¿no? Digo, porque lo que sucedió el miércoles, el mismo día de la presentación del DNU, no hubo un dirigente que dijera vamos a la calle. De pronto ese fenómeno que hemos visto tantas veces en la Argentina nunca se había producido con esta celeridad, ¿no? Que hubieron. No, y lo que sí se nota es la dificultad de los distintos sectores opositores de cómo enganchar su propio protagonismo en este contexto. Como que todavía hay un sentimiento de pérdida, de derrota, que les impide, por ejemplo, analizar los motivos de la derrota y ponerse de acuerdo en nuevos liderazgos. Yo diría que lo que demore en la oposición o las distintas oposiciones en diagnosticar y evaluar su propio rol en este contexto, ese es el tiempo que va a utilizar Milei a su favor, ¿no? Claro. Gustavo, te agradecemos el contacto, estaremos muy atentos. ¿Para cuándo calculan un nuevo estudio que contemple lo que sigue? ¿Final de enero? Dependemos de Milei, porque la verdad no teníamos previsto hacer 2 encuestas en diciembre, claro, sin embargo la hicimos. Claro. Así que veremos. Yo creo que vamos a tener un verano movido, que va a haber todavía más novedades, así que seguramente en breve estamos con otra medición. Te agradecemos la data y el contacto, Gustavo, que tengas muy buen día y muy buen año. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con Gustavo Córdoba.